el cerro de Chumaco. El aire vibraba con el zumbido incesante de las cigarras y el canto monótono de la brisa en los árboles. En la pequeña y desvencijada casa de madera de Chumaco, Marisa se movía de un lado a otro, intentando en vano espantar a los insectos que, como pequeños espías del verano, se colaban por cada rendija y grieta de la vieja estructura. El sol de la temporada era implacable, tejiendo un velo de calor pegajoso sobre el campo, pero a pesar de la incomodidad, la atmósfera dentro de la casa estaba cargada de una energía diferente, la dulce anticipación, la inminente llegada de sus hermanas y sobre todo, de sus sobrinos, llenaba cada rincón con una expectativa casi palpable. Sus hijos, Mario, Mauricio y Antonia, ya estaban al borde de la impaciencia, contando los minutos, casi los segundos, para que sus primos se unieran a la aventura veraniega. La casa, un testimonio silencioso del paso del tiempo, carcomida por las polillas y flanqueada por un mar de durazneros cargados de fruta madura, era su reino, y estaban ansiosos por compartir sus secretos y juegos. Mientras tanto, lejos de la polvorienta realidad del campo, en el asfalto gris de San Fernando, Max, de 10 años, miraba por la ventana del auto, su rostro pegado al cristal, impaciente. Su madre, Teresa, y sus pequeñas hermanas, Gabriela y Camila, compartían su palpable emoción. Dejar la ciudad para sumergirse en la libertad salvaje del campo de Chumaco era, para ellos, una promesa sagrada de días sin horarios ni preocupaciones. El viaje comenzaba con un tramo por carretera en bus hasta Requinoa, un punto de transición, para luego embarcarse en un taxi que los arrancaría de las calles de cemento y los sumergiría en los caminos de tierra que anunciaban, con cada bache, la cercanía del campo. Max ya podía sentir en el aire el aroma inconfundible de la tierra mojada, quizás por alguna llovizna lejana que había refrescado el ambiente, mezclado con la dulzura embriagadora de la fruta madura que inundaba sus sentidos. Finalmente, el taxi, con su motor fatigado por el camino rural, se detuvo frente a la casa de Marisa, levantando una pequeña nube de polvo rojizo. Antes incluso de que el vehículo terminara de frenar, los gritos de bienvenida de Mario y Mauricio estallaron, un coro de alegría salvaje que resonó en el aire caliente. Max, con una agilidad sorprendente para su edad, no esperó a que la puerta se abriera, la empujó con fuerza y saltó al polvo, con una sonrisa que le partía el rostro de oreja a oreja. En un instante, se vio envuelto en la vorágine de juegos, el cansancio del viaje disipado como por arte de magia, reemplazado por la pura energía de la infancia. La vieja casa de madera, quejumbrosa con cada brisa que se colaba por sus rendijas y llena de historias silenciosas grabadas en sus tablones, se llenó de pronto con un torbellino de risas agudas y el estruendo de pies pequeños que corrían sin descanso por la tierra polvorienta. El aroma reconfortante del pan amasado, recién horneado por Teresa y Marisa en el viejo horno de barro, se mezclaba con el bullicio de los niños, creando una atmósfera de hogar, celebración y puro contento. Poco después, llegó Cristian, también de 10 años, traído por su abuela. Aunque Cristian vivía más lejos, en un pueblo más al sur, su presencia era una constante en estas reuniones familiares, y en su llegada, los primos se sentían completos, una banda imparable de exploradores. La casa de Marisa se transformaba así en el epicentro de la felicidad, un nido donde las tías se abrazaban con cariño, compartiendo historias y chismorreos de la semana, mientras los niños se reencontraban como si nunca se hubieran separado. Su amistad fortalecida por la distancia y el anhelo que sentían el uno por el otro. Y así llegaban más y más familiares, mientras los días en Chumaco transcurrían en un torbellino ininterrumpido de juegos interminables y aventuras improvisadas, cada jornada una página nueva en su libro de verano. Desde el amanecer, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo de oro líquido las copas de los durazneros y dispersando las últimas sombras de la noche, los primos ya estaban en pie, sus mentes rebosantes de planes y su energía desbordante. Max, Cristian, Mario, Mauricio y muchos más primos formaban un equipo inseparable, una pequeña tribu de exploradores incansables. Los vastos campos de duraznos eran su patio de juegos gigante, un laberinto frutal donde correr entre las hileras de árboles, sentir el roce de las hojas cargadas de fruta en sus rostros, jugar a las escondidas entre los troncos retorcidos y construir mundos imaginarios bajo la sombra protectora de los durazneros más viejos.
Todo era parte de su rutina diaria, un ciclo de alegría pura y descubrimiento constante. El calor implacable del mediodía, que hacía vibrar el aire sobre la tierra, se combatía con zambullidas rápidas y refrescantes en el canal de regadío cercano. El agua, fresca, desviada de algún río lejano, les ofrecía un respiro bendito de la canícula abrasadora. Saltaban y chapoteaban con abandono, sus risas resonando entre los árboles y las riberas del canal, ajenos a las preocupaciones y responsabilidades del mundo adulto. El canal no era solo un lugar para refrescarse, en su imaginación fértil, era también un río imaginario que los llevaba a expediciones fantásticas, donde un tronco flotante podía ser un barco pirata listo para la batalla y una piedra sumergida, una isla del tesoro escondido, caminos hechos sobre la tierra convirtiéndose en metrópolis para sus autitos de plástico. Pero de todas las aventuras que el campo ofrecía, la más anhelada, la que prometía el mayor misterio y desafío, era subir el cerro cercano. Aunque la familia era grande y los primos numerosos, solo 4 se atrevían a emprender esta travesía que consideraban heroica, casi una peregrinación hacia lo desconocido: Max, Cristian, Mario y Mauricio. Para llegar al cerro, debían primero pasar por la casa de Don Cayman, un hombre ya viejo, curtido por el sol y el trabajo de toda una vida en la tierra, que era el dueño de esas tierras y de una parte considerable del cerro mismo. Don Cayman vivía con su mujer, Doña Raquel, en una antigua casona de adobe y madera, rodeados de algunos sirvientes y capataces que administraban la vasta hacienda. Él conocía bien a la familia de los niños, desde que eran pequeños, y por eso, siempre eran bienvenidos en su hogar. No era tanto pedir permiso para subir el cerro, sino más bien una formalidad, una excusa para pasar a saludar a los viejos y beber un vaso de jugo fresco o comer alguna fruta recién cosechada. El sol estaba en su punto más alto cuando se decidieron a ir al cerro. Con una botella llena de agua y los bolsillos repletos de piedras y palos, una mezcla de herramientas y juguetes, emprendieron el camino. Al llegar al límite de la propiedad de Don Cayman, Cristian gritó con su voz aguda: «Hola, Doña Raquel», desde la entrada del jardín, su voz rompiendo la calma del mediodía, ahuyentando a una bandada de pájaros que revoloteaban sobre un arrayán. «Hola, mis niños, tanto tiempo, pasen, pasen». «Tanto tiempo, mis niños, me imagino que vinieron con sus mamás. ¿Quieren juguito? Siéntense», respondió Doña Raquel con su habitual calidez, su rostro arrugado por los años y el sol, pero con una sonrisa que les llegaba al alma, una expresión de cariño puro. Los chicos, sin dudarlo, ya estaban instalados en los sillones de mimbre del porche, disfrutando de la sombra protectora y la suave brisa que corría por el valle. Al rato, Don Cayman apareció, sus botas de agua cubiertas de barro fresco y pegajoso, señal inconfundible de que venía directamente de sus labores en el campo, el olor a tierra mojada pegado a su ropa. «Hola, mis muchachos. Pucha que están grandes», exclamó, con una sonrisa amplia que revelaba dientes desgastados y una bandeja de fruta fresca en las manos, un melón abierto que despedía un aroma dulce. «Frutitas, van a subir el cerro», les ofreció trozos jugosos de sandía y melón, que los niños devoraron con avidez, el jugo escurriéndoles por las barbillas y manchándoles las camisetas. «Sí, Don Cayman», respondieron los 4, sus voces un coro de emoción y entusiasmo, casi impacientes por partir. Les encantaba ese lugar, el cerro era un desafío personal, una prueba de valentía y una promesa de libertad que solo ellos comprendían. «Ya, pero vayan con cuidado, no vayan muy arriba hacia la montaña. Miren que anda el león, ya me ha matado varios corderos ya», advirtió Don Cayman, con un tono de voz serio, aunque en el fondo sabía que la verdadera amenaza no era un león, sino la propia imprudencia de los niños y los peligros intrínsecos de la montaña, que no perdonaba errores. «Pero si ese no es el león», «Oiga», interrumpió Don Temístocles, uno de los capataces, apoyado perezosamente en su pala, con una sonrisa socarrona que jugaba en sus labios. «Esa cuestión nunca ha sido león, Po Cayman. Yo no iría a meterme pa' allá». Su comentario, a pesar de su tono de burla, añadió una capa de misterio y temor al aire, sembrando una semilla de duda en las mentes de los niños. «Ya, deja de asustarme a los muchachos y anda a trabajar, hombre», exclamó Don Cayman, un poco molesto por la intromisión del capataz, quien siempre disfrutaba metiendo miedo.
Se volvió hacia los niños con un tono más suave, aunque su mirada reflejaba una ligera preocupación genuina. Ya chicos, vayan con cuidado, a lo más tardar hasta las 4 de la tarde y vayan hasta ahí nomás, no crucen al otro cerro que va para la montaña, hasta la alambrada nomás. Cualquier cosa, peguen el grito nomás y subo al tiro con los perros y la escopeta. La advertencia era clara, un límite infranqueable que esperaban que los niños respetaran. Doña Raquel, con una sonrisa cariñosa, los miró con ternura, sus ojos transmitiendo un afecto profundo. Después, avísenle a sus mamás que vengan a visitarnos, pues, les dijo antes de que partieran, una invitación que prometía el consuelo del hogar y la buena compañía. Les entregó 4 panes amasados con carne asada, envueltos en un palo, y les rellenó la botella con jugo. Los chicos se despidieron con entusiasmo, guardando su merienda en la mochila que cargaba Cristian, la adrenalina ya bombeando en sus venas, y se dirigieron hacia el cerro, cruzando la cerca de alambre que mantenía encerrados a los chivos y corderos que Don Cayman criaba. El sol de la tarde empezaba a bajar, proyectando sombras largas sobre el terreno irregular. Don Temístocles los observaba desde lejos, en el canal de regadío, una figura solitaria en el vasto paisaje, con una mirada enigmática. No vayan, mijo, háganme caso. Anda el chupacabras en ese cerro, no vayan a meterse a la cueva del indio, les gritó. Su voz, una mezcla de brusquedad y una preocupación apenas disimulada, se perdió en el viento que comenzaba a soplar. Ya, don Temístocles, exclamó Max, riéndose, aunque un escalofrío le recorrió la espalda ante la mención del chupacabras, una leyenda que les habían contado innumerables veces, de cómo ese ser mataba a todo un ganado en una sola noche. Si vamos a volver al tiro, don Temístocles. Los 4 se dispusieron a subir el cerro, entre risas y bromas que se mezclaban con el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos que poblaban los matorrales. El aire se sentía más fresco a medida que ascendían. A ratos, se topaban con alguna que otra tarántula que se arrastraba perezosamente por la tierra, su peluda silueta proyectándose sobre las rocas. Cristian, el más valiente y atrevido del grupo, las tomaba con la mano, sintiendo el cosquilleo de sus patitas, solo para arrojárselas a sus primos, quienes huían despavoridos entre gritos y risas nerviosas que resonaban en la quietud del cerro. Lo mismo ocurría con las pequeñas culebras que se deslizaban sigilosamente entre las rocas. Cristian las atrapaba con agilidad, provocando una estampida de primos que no paraban de reír y gritar. Así pasaron las horas, escalando y explorando, con el sol de la tarde comenzando a inclinarse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados que prometían un atardecer espectacular. Finalmente, llegaron al límite, una alambrada oxidada y maltrecha que definía el fin del cerro conocido y el comienzo de la misteriosa montaña, un territorio inexplorado por ellos. Pero su objetivo no era solo el límite, querían llegar a la legendaria Cueva del Indio. Se trataba de una cueva más bien como una cantera polvorienta, una abertura en la roca sin mayor misterio a simple vista, pero para ellos, era un trofeo, un objetivo que les daba un propósito a su aventura, una marca de conquista que contarían a los demás. Se detuvieron en la entrada, sin atreverse a adentrarse demasiado en la oscuridad húmeda y fría de la cueva, y miraron el horizonte. La vista era espectacular, el valle se extendía a sus pies, un vasto mosaico verde y café salpicado de los vibrantes rosados durazneros, con el río plateado serpenteando a lo lejos bajo la luz del sol. Respiraron hondo, sintiendo la inmensidad del paisaje y la euforia de haber llegado tan lejos, más allá de lo permitido. El reloj de pulsera de Mario ya marcaba las 4 de la tarde, el tiempo límite que Don Cayman les había impuesto. Será mejor que volvamos si no queremos que nos vengan a buscar a punta de varillazos, exclamó Max, la voz teñida de una prudencia que rara vez mostraba, pero que ahora sonaba alarmante. El sol ya estaba bajando rápido. Si vamos y volvemos al tiro, dijo Cristian, con su característica temeridad, los ojos brillando con la emoción de la desobediencia, la adrenalina de cruzar ese límite imaginario y pisar el terreno prohibido. No va a pasar nada, vamos a volver al tiro. La tentación de la Cueva del Indio, ese punto prohibido que sus mayores habían mencionado con tanto recelo, era demasiado fuerte para resistirla, y el desafío velado de Don Temístocles solo había avivado más su curiosidad.
Miraron la alambrada, la línea invisible entre la seguridad conocida y lo desconocido, y la curiosidad, esa fuerza irresistible de la infancia, comenzó a ganar la batalla contra la razón. «Ya, vamos», exclamó Max, finalmente cediendo a la presión del grupo y a la propia atracción del misterio. Los cuatro se deslizaron bajo la alambrada oxidada, sintiendo un escalofrío de emoción y un ligero hormigueo de culpa que les recordaba la advertencia de Don Cayman. El alambre rasgó un poco la camiseta de Max, pero no le importó. Se internaron un poco más, apenas unos metros, pero lo suficiente para cruzar esa frontera imaginaria y adentrarse en el territorio de la montaña, un lugar que de repente se sentía ajeno y hostil. El camino se volvió notablemente más difícil. La tierra suelta bajo sus pies se volvía más pedregosa y las pendientes, más pronunciadas. Después de unos 20 minutos de caminata, sorteando rocas sueltas y un par de quebradas peligrosas que los obligaron a descender y ascender con cautela, aferrándose a la tierra y a las raíces expuestas de los árboles, llegaron a lo que identificaron como la cueva del indio. La cueva no era más que una cantera polvorienta, una abertura irregular en la roca sin mayor misterio a simple vista, pero para ellos, era un trofeo, el culmen de su osadía. Se detuvieron en la entrada, sin atreverse a adentrarse demasiado en la oscuridad húmeda y fría de la cueva, una oscuridad que parecía tragarse la luz. Miraron el horizonte. La vista era espectacular, el valle se extendía a sus pies, un vasto mosaico verde y café salpicado de los vibrantes rosados durazneros, con el río plateado serpenteando a lo lejos bajo la luz menguante del sol. Respiraron hondo, sintiendo la inmensidad del paisaje y la euforia de haber llegado tan lejos, más allá de lo permitido y más allá de lo sensato. Pero la euforia duró poco. A medida que el sol se acercaba al horizonte, una sombra fría comenzó a caer sobre el cerro. Después de un rato de contemplación, la adrenalina comenzó a ceder y el sol ya no estaba tan alto en el cielo, su luz comenzaba a perder fuerza, los colores se apagaban. Era hora de volver. Se dispusieron a desandar sus pasos, convencidos de que el regreso sería tan sencillo como la ida. Caminaron por los mismos senderos que creían recordar, subiendo y bajando entre las serpenteantes laderas del cerro, guiados por la memoria de lo que habían visto. Pero algo no cuadraba. Cada giro parecía igual al anterior, cada árbol se confundía con otro. ¿Dónde está la alambrada?, preguntó Mario, su voz con un matiz de preocupación que no pudo disimular, y que hizo que el corazón de Max diera un vuelco. La alegría anterior se había esfumado, reemplazada por una creciente ansiedad. Por más que caminaban y caminaban, entre arbustos espinosos y rocas resbaladizas, no lograban encontrar el lugar por donde habían cruzado el alambrado. La vegetación se volvía más densa, los senderos más confusos. Los minutos se estiraron, volviéndose pesados y angustiantes. El reloj ya marcaba las 5 de la tarde, y la luz del sol disminuía rápidamente, tiñendo el cielo de un azul profundo que presagiaba la noche. Las laderas del cerro parecían cada vez más empinadas, y el sendero que habían seguido para llegar a la cueva se había ramificado en innumerables direcciones desconocidas, cada una pareciendo llevar a un lugar diferente. La familiaridad del paisaje se había disuelto. Solo les quedaba seguir andando con la esperanza de que, tarde o temprano, los llevara a algún lado familiar, a un camino conocido. Caminaron por varios minutos sin un rumbo fijo, el paisaje comenzando a volverse extrañamente desconocido, cada árbol, cada piedra, una señal de que se habían desviado demasiado. Comienzo a creer que fue mala idea pasar para acá, dijo Max. Su tono de voz ya no era de juego, sino de una inquietud creciente que se tornaba en miedo. Una punzada de arrepentimiento le taladró. Y así, entre curva y curva, entre cerros que parecían iguales pero que cruelmente no lo eran, no podían hallar la salida. Lo que no sabían, en su inexperiencia y en el embriagador deseo de aventura, era que cada paso los adentraba más y más hacia la montaña, una extensión salvaje y desconocida, lejos de los campos de duraznos y de la familiaridad segura de la casa de Don Cayman. El valle había desaparecido por completo de su vista, engullido por las inmensas laderas. Las horas siguieron pasando, lentas y angustiosas. El cielo se tiñó de un crepúsculo anaranjado rojizo, una despedida melancólica y lúgubre del día que se desvanecía. Ya eran las 7 de la tarde, y el regreso parecía una quimera inalcanzable. A ratos,
Gritaban con todas sus fuerzas, con la esperanza desesperada de que alguien los escuchara desde abajo. Sus voces infantiles se volvían roncas y quebradizas, pero sus gritos se perdían en la inmensidad del paisaje, sin encontrar eco, devoradas por la creciente oscuridad que envolvía todo. Su casa no se veía, la de Don Cayman tampoco. Estaban en otra ladera del cerro, completamente oculta a sus ojos, un mundo de sombras y sonidos desconocidos, un lugar que de repente se sentía hostil y lleno de amenazas. Caminaron horas y horas, sus pequeños cuerpos cansados y sus mentes agotadas. El pánico, ese frío y paralizante sentimiento, comenzó a apoderarse de ellos, un nudo helado en el estómago de cada uno, que les impedía respirar con normalidad. El león nos va a comer, sollozaba Mauricio de nuevo, sus ojos grandes y llenos de lágrimas, aferrándose con fuerza a su hermano Mario, quien trataba de tranquilizarlo con caricias torpes en la cabeza, aunque él mismo sentía el miedo agolpándose en su garganta. Christian y Max, los mayores, intentaban idear planes, buscar soluciones, pero sus mentes juveniles, acostumbradas a juegos y fantasías, no lograban asimilar la cruda realidad de su situación. La noche comenzaba a caer sobre ellos como un manto de oscuridad fantasmal, trayendo consigo sombras alargadas que danzaban con el viento, ruidos extraños que parecían provenir de todas partes, y la certeza aterradora de que estaban completamente perdidos, abandonados a su suerte. El frío se hizo sentir con más intensidad, calándoles hasta los huesos, un dolor físico que se sumaba al tormento emocional, y el silencio de la montaña se volvió abrumador, cargado de una presencia invisible. La noche finalmente se asentó sobre el cerro, espesa, profunda y sin piedad. En medio de un negro absoluto, el firmamento se reveló en toda su majestad, con cada estrella brillando como un diamante diminuto, un espectáculo deslumbrante y, a la vez, inmensamente intimidante, recordándoles su insignificancia. El frío de la altura comenzó a calar en sus huesos, un dolor punzante que les recordaba su vulnerabilidad, y los chicos se sentaron, acurrucados uno al lado del otro, buscando el calor de sus cuerpos para contrarrestar la helada sensación que los invadía. El miedo, que antes era una punzada ocasional, ahora se había transformado en una compañía constante, envolviéndolos como una segunda piel. Puede que ya nos estén buscando, dijo Christian, su voz temblaba ligeramente, tratando de infundir algo de esperanza en el aire gélido, más para convencerse a sí mismo que a los demás, sus palabras apenas un hilo en la inmensidad de la noche. Espero que sí, exclamó Max, su voz apenas un susurro, casi inaudible en la inmensidad de la noche. Otra hora pasó, una hora que se sintió como una eternidad, cada minuto un peso más sobre sus hombros, y la preocupación se transformó en una angustia palpable, un nudo apretado en sus gargantas que dificultaba el tragar. De repente, ruidos extraños comenzaron a escucharse a lo lejos, un sonido que no pertenecía al viento ni a los insectos nocturnos. Era un arrastre en la tierra, un roce constante y pesado que parecía acercarse, cada vez más, con una cadencia inquietante. El corazón les latió con fuerza, un tambor desbocado en sus pechos que resonaba en sus oídos. El león nos va a comer, sollozaba Mauricio de nuevo, sus ojos grandes y llenos de lágrimas que brillaban bajo la escasa luz, mientras los ruidos se escuchaban cada vez más cerca, más definidos, con una ominosa cadencia que no dejaba lugar a dudas. Se pusieron de pie con lentitud, sus músculos entumecidos por el frío y la tensión que los había atenazado por horas. Comenzaron a caminar lento, intentando alejarse de ese sonido perturbador, un arrastre rítmico en la tierra seca que se acercaba inexorablemente. Sería el león del que habló Don Cayman, acechando en la oscuridad, un depredador de la noche, o quizás, como había dicho el bromista de Don Temístocles, era el temido chupacabras, una criatura de leyenda que ahora cobraba vida en su pesadilla más aterradora. Una punzada helada se les clavó a todos, un miedo primitivo que les erizó la piel y les hizo sentir la fragilidad de su existencia en ese lugar inhóspito. Ah, si son puros cuentos no más, exclamó Max, intentando sonar valiente, aunque su voz temblaba visiblemente, traicionando el miedo que sentía. Ha de ser una mula que de repente se arranca por ahí. Pero ni él mismo se lo creía del todo. La oscuridad magnificaba cada sonido, cada sombra, transformando lo mundano en algo monstruoso, algo que se movía con intenciones malignas.
Los minutos pasaron con una lentitud desesperante, cada crujido de rama bajo sus pies, cada susurro del viento entre los arbustos les hacía sobresaltarse, imaginando bestias al acecho, con ojos brillantes en la penumbra. El frío penetraba más profundo, haciéndoles tiritar sin control. De repente, a lo lejos, algo les dio un poco de calma, una pequeña esperanza que surgió de la oscuridad, una luz tenue comenzó a asomarse majestuosamente por detrás de las cumbres. La luna, un disco plateado y brillante, comenzaba a iluminar tímidamente el lugar, proyectando sombras largas y fantasmales que, por un momento, parecían menos amenazantes. Un rayo de esperanza se abrió paso entre la oscuridad, revelando siluetas de árboles y rocas, haciendo que el mundo no se sintiera tan vasto e intimidante. La luz plateada de la luna ofrecía un consuelo fugaz, un recordatorio de que no estaban completamente solos en la inmensidad de la noche. Pero, aunque la visibilidad mejoraba, el arrastre continuaba, ahora con un nuevo y escalofriante matiz, como si la criatura, o lo que fuera, se acercara aún más bajo la luz lunar, esperando su momento. A ratos, un silencio sepulcral se apoderaba del lugar, tan denso y pesado que los hacía sentir como si estuvieran en el centro de la nada, con sus propios latidos como único sonido audible. Era en esos momentos de quietud densa cuando aprovechaban para reanudar su marcha. Caminaban nuevamente, sin rumbo aparente, guiados solo por la desesperación de salir de allí, de encontrar un camino de vuelta a casa. El suelo arcilloso, húmedo por alguna humedad nocturna o residual, y la poca visibilidad que ofrecía la tenue luz lunar, hacían que resbalaran de vez en cuando, sus pies se deslizaban peligrosamente sobre las rocas lisas y la tierra suelta. Iban tomados de las manos, formando una cadena de temor y apoyo mutuo, para evitar caer por las laderas empinadas del cerro, abismos oscuros que solo podían intuir como vacíos infinitos. Entre espinos que se aferraban a sus ropas y rocas afiladas que arañaban sus piernas, llegaron a un punto donde el horizonte se abrió, y pudieron divisar a lo lejos las luces del camino en el fondo del valle, una tenue hilera de puntos luminosos que se extendían como una promesa en la lejanía. Esa línea de luces, apenas visible, les indicaba hacia dónde estaba la casa, hacia la civilización, hacia la seguridad que tanto anhelaban. En ese instante, una fría verdad los golpeó, en vez de caminar hacia la casa, habían estado caminando hacia otros cerros, más al sur, adentrándose aún más en la vastedad de la montaña. La revelación, aunque desalentadora por haber perdido tanto tiempo y esfuerzo, también trajo una chispa de esperanza. Ahora sabían la dirección, al menos un punto de referencia. Así que, con un entusiasmo renovado, se dispusieron a caminar más rápido, sus pequeños corazones latiendo con la promesa de un pronto escape. Pero el suelo arcilloso, traicionero y resbaladizo, tenía otros planes. Con un paso en falso, Mario resbaló de forma violenta, su pie se torció sobre una roca cubierta de arcilla. Un grito agudo y desgarrador resonó en todo el valle, un eco de dolor que se extendió por los cerros, rompiendo el silencio de la noche y haciendo que los otros tres se detuvieran en seco, el terror congelándolos. La pierna de Mario se había girado de una manera antinatural, y el dolor lo paralizó, tirándolo al suelo en un gemido. Max y Christian se apresuraron a ayudarlo, lo tomaron de los hombros, intentando ponerlo de pie y seguir avanzando, pero la marcha se hacía imposible. El camino, que ya de por sí era estrecho, apenas unos centímetros de ancho en algunos lugares, se volvió una tortura. Eran sendas que los animales habían creado, no hechas para humanos, menos para un niño herido. Había lugares donde el camino no era más que una repisa diminuta al borde de un precipicio, donde solo se podía avanzar arrastrándose con las manos y los pies, tanteando en la oscuridad. Era imposible avanzar así con Mario. ¿Y qué tal si voy yo por ayuda? Ya sé por dónde hay que bajar, exclamó Christian, la desesperación y una chispa de determinación brillando en sus ojos, su joven rostro decidido a pesar del miedo. ¿Qué estás loco?, dijo Max, con la voz cargada de incredulidad y miedo. ¿Andan leones en estos cerros a esta hora? Don Cayman lo dijo. Yo creo que juntos podríamos hacerle frente a un león, asustarlo algo, pero tú solo, no. Vamos todos juntos, lentos, pero vamos juntos.
La idea de que Christian se fuera solo en esa oscuridad, con ruidos extraños acechando, era impensable para Máximo. La unidad, pensaba, era su única fortaleza, su única oportunidad. Pero mira cómo tiene la pierna, replicó Christian, su voz teñida de urgencia y frustración. Toca, está hinchada, es imposible avanzar así, y mira el camino, casi ni hay, es arrastrarse por el sendero a tientas. Ustedes esperen aquí y yo bajo por ayuda. Entre dudas, cuestionamientos, y una breve pero intensa pelea de voluntades, la lógica de Christian se impuso ante la urgencia de la situación. La pierna de Mario estaba visiblemente inflamada, y cada intento de moverlo le arrancaba un gemido de dolor, haciéndolo retorcerse. Era una carga que, en ese terreno tan difícil, los ralentizaría hasta la extenuación, poniendo en peligro a los cuatro. «Está bien, ve», exclamó Mario, con los dientes apretados por el dolor, la resignación en su voz, los ojos fijos en Christian. «Baja con cuidado», respondió Max, una sombra de preocupación cubriendo su rostro infantil mientras se agachaba para tomar un palo grueso del suelo, un arma improvisada, un inútil intento de defensa contra cualquier amenaza invisible que pudiera surgir de la noche. Christian también tomó un palo, un báculo rústico que le daría algo de apoyo y, quizá, algo de valor en su solitaria misión. Sin más palabras, su silueta comenzó a perderse en la tenue luz de la luna, convirtiéndose en una sombra solitaria que descendía por el sendero rocoso, desapareciendo en la oscuridad de la montaña. Max y Mauricio se quedaron con Mario, el dolor del pie de Mario resonando en el silencio y la ausencia de Christian pesando más que nunca. El arrastre, el misterioso sonido, parecía haberse detenido, o al menos, se había alejado, pero la sensación de una presencia desconocida y acechante permanecía, una punzada constante de miedo en la oscuridad. La noche sobre la montaña era ahora más que oscuridad y frío, era una entidad viva, llena de peligros ocultos y el eco de sus propios miedos, multiplicados por la soledad. La luna, antes un faro de esperanza, ahora parecía iluminar solo su vulnerabilidad. Los minutos que siguieron al eco de los pasos de Christian se estiraron, volviéndose una eternidad para los tres primos que quedaban. Un escalofrío helado los estremeció hasta los huesos cuando, nuevamente, sintieron esas pisadas inconfundibles. No era el viento, no era un animal común, era un arrastre pesado y arrítmico en la ladera del cerro, un sonido que erizó los cabellos de sus nucas. Se podía oír con claridad cómo caían las piedras a lo lejos, desprendiéndose por el paso de esa cosa, lo que fuera que se movía en la oscuridad, acercándose. Mauricio, el más pequeño, con sus tremendos ojos brillando desorbitados bajo la luz fantasmal de la luna, se acurrucó aún más contra su hermano Mario, su cuerpo temblaba sin control. Se podía oír el golpeteo frenético de sus corazones, retumbando en sus propios oídos, tan fuerte que parecía resonar en el silencio de la montaña. Los niños apenas se atrevían a respirar. Luego, un silencio abrupto se apoderó del lugar, tan denso y pesado que los hacía sentir como si estuvieran en el centro de la nada, con sus propios latidos como único sonido audible. Pero este silencio era aún más aterrador que los ruidos, cargado de una expectativa ominosa. Los niños contuvieron la respiración, sus pequeños pulmones ardiendo. Luego, nuevamente, esa cosa se movió, esta vez con una cercanía escalofriante. Los ruidos eran más definidos, más cercanos. El arrastre sobre la tierra seca, el crujido de ramas rotas. Las piedras caían con mayor frecuencia, algunas incluso rodando peligrosamente cerca de ellos, el sonido de su impacto rompiendo la tensión. Esa cosa estaba más arriba, acechándolos, moviéndose en círculos, como un depredador astuto que evalúa a su presa antes del ataque final. Max empuñaba el palo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, su corazón latía desbocado en su pecho, cada músculo de su cuerpo tenso, listo para luchar o huir. De pronto, un movimiento sobre una loma cercana, bañada por la luz etérea de la luna. Una silueta se alzó, recortándose contra el cielo estrellado, una visión de pesadilla. Apenas visible, una forma borrosa y distorsionada en la distancia, pero era todo lo que necesitaban ver para que el horror más puro se apoderara de ellos, un horror que heló su sangre. No era un animal, era un ser humanoide encorvado, de una altura considerable que los superaba, que sobresalía de entre los espinos y los arbustos secos, su figura grotesca pareciendo fundirse con las sombras.
movía su cabeza de un lado al otro, con movimientos lentos y espeluznantes, como si olfateara el aire o los buscara con la vista, antes de agacharse nuevamente y seguir moviéndose con un sigilo antinatural, desapareciendo tras la cumbre como si nunca hubiera estado allí. Mauricio tiritaba incontrolablemente, las manos cubriendo su boca en un intento inútil de ahogar sus gemidos de miedo, sus pequeños hombros sacudiéndose. Se acurrucó como un pequeño ovillo sobre su hermano, aferrándose a su ropa. Mario, a pesar del punzante dolor en su pierna torcida que lo mantenía inmovilizado, tenía el terror en sus ojos clavado en el punto donde la silueta había desaparecido, incapaz de apartar la vista. Max, con un nudo de hielo en la garganta, aferraba el palo como si de una espada sagrada se tratara, preparado para lo impensable, su mente luchando desesperadamente por encontrar una explicación racional a lo que sus ojos acababan de presenciar. Los sonidos de arrastre y los pasos se acercaban cada vez más, esta vez con una lentitud y un peso que indicaban una cercanía aterradora, una inminencia de peligro. Ya se podía sentir el jadeo gutural de la criatura, un sonido áspero y profundo que les puso la piel de gallina, y oír cómo sus manos o garras se agarraban a la tierra y las rocas como palas, abriéndose camino en el cerro, cada movimiento con una fuerza brutal. Ya estaba a pocos metros, la oscuridad no podía ocultarlo del todo. Incluso un olor nauseabundo y putrefacto se podía distinguir, una peste que heló la sangre de los niños y confirmó que lo que se acercaba no era de este mundo, al menos, no era algo que quisieran encontrar en la soledad de la montaña. De repente, justo cuando el terror estaba a punto de desbordarse, justo cuando pensaron que todo había terminado, algo llamó la atención de la criatura. El arrastre se detuvo por un instante, y luego comenzó a alejarse, a caminar hacia otro lado, desviándose de su posición. Los niños, paralizados por el miedo, observaron cómo su tenue silueta cadavérica, cubierta de piel pálida y encorvada, se movía con agilidad sorprendente para su altura, hasta desaparecer tras una loma, engullida nuevamente por la oscuridad que reinaba en la montaña. Los minutos que siguieron fueron un torbellino de emociones reprimidas. El silencio volvió, pero esta vez, Mauricio, el más pequeño, no pudo contenerse más. Echó a llorar a mares, sus pequeños hombros sacudiéndose con cada sollozo que rompía el silencio. Los corazones de los tres no daban más del terror, retumbaban como tambores de guerra en el pecho de Max, sus mentes agotadas. Tranquilos, tranquilos, que ya se fue esa cosa, intentó consolar Max, aunque su propia voz era un temblor casi inaudible. Así transcurrieron más minutos, o lo que parecieron horas, sumidos en la soledad y el frío implacable que los inundaba. El agotamiento, una manta pesada, comenzaba a caer sobre sus ojos, arrastrándolos hacia el sueño. Mauricio fue el primero en ceder, su pequeño cuerpo se durmió acurrucado, aferrado a su hermano Mario, buscando refugio en su presencia. Mario, a pesar del dolor insoportable en su tobillo, ya no aguantaba más, su cabeza caía en cabezadas erráticas, luchando por mantenerse despierto, pero el sueño era más fuerte. Max, con sus ojos cansados que ardían por el esfuerzo y la falta de descanso, sentía como esa criatura podría venir en cualquier momento mientras dormía, la amenaza latente y constante. Por instinto de supervivencia, volvía a despertar con un sobresalto, poniéndose de pie para despabilarse, pero el frío calaba hasta sus huesos, un recordatorio constante de su vulnerabilidad en esa noche interminable. Al cabo de una hora desde que Christian se había ido, Max comenzó a dudar si había llegado o no. La preocupación por Mario se mezclaba con una nueva y terrible ansiedad por su primo, una sensación de premonición que le oprimía el pecho. Gritar era en vano, no quería atraer a esa cosa que los acechaba, que sentía aún cerca. Pensaba en eso, en la terrible posibilidad de que Christian no lo hubiera logrado, en el peor de los escenarios, cuando de pronto, en una loma cercana, comenzaron a brillar pequeñas luces, un espectáculo casi irreal, como luciérnagas danzando en la oscuridad, que le hizo creer por un instante que estaba alucinando por el cansancio y el miedo extremo. Pero entonces, a través del frío y el silencio, escuchó unos silbidos, un inconfundible y familiar silbido, el de su tío Pancho. Abrió los ojos de par en par, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. No lo podía creer. Mario y Mauricio reaccionaron al escuchar los silbidos y las voces,
Sus gritos de alivio resonaron en la noche, un coro de alegría que rompió la tensión, olvidando por completo que había una espectral criatura en ese cerro. Rápidamente, las luces de las linternas danzaron sobre ellos, iluminándolos en la oscuridad, y en cuestión de segundos, sus tíos y primos mayores llegaron al lugar, sus rostros marcados por la preocupación y el alivio. Los adultos se abalanzaron sobre ellos, abrazándolos con fuerza, revisándolos en busca de heridas. Tomaron a Mario en brazos con delicadeza, conscientes de su lesión. ¿Y dónde está Christian?, se preguntaron entre ambos. Max volvió a hablar. Llegó bien. Sus tíos mirándose entre sí. No, nosotros hemos andado buscándolos toda la tarde, no lo hemos visto. ¿A dónde fue?, preguntó otro primo mayor. Bajó hace una hora por ayuda, respondió Máximo. A lo mejor no lo vimos. Nosotros hemos andado en el otro lado del cerro, quizás ya llegó a la casa, exclamó el tío Pancho. Ya vamos mejor, allá debe de estar, y comenzaron el difícil descenso del cerro, ayudando a los otros niños a caminar. Mientras bajaban, Max intentaba contar lo sucedido, las palabras atropellándose en su boca, la historia del arrastre, la silueta encorvada, el olor nauseabundo. Sus tíos y primos mayores lo escuchaban con caras de incredulidad, atribuyéndolo al miedo y la imaginación exacerbada por la noche. Al llegar abajo, en la relativa seguridad de la base del cerro, los esperaba el resto de la familia. Al ver la pierna de Mario, hinchada y deforme, todos quedaron sobresaltados. Fue trasladado rápidamente al hospital más cercano, en la camioneta de Don Cayman, mientras las madres de los niños, con lágrimas de alivio y angustia mezcladas, los abrazaban sin soltarlos, besándolos y revisándolos una y otra vez. Pero la alegría del reencuentro se vio ensombrecida por una ausencia terrible, una sombra que caía sobre la felicidad. Por todos los senderos por los que bajaron, por cada roca y cada espino, nunca encontraron a Christian. Sus familiares, desesperados, dieron vuelta al cerro, peinaron cada rincón con sus linternas, llamando su nombre con voces que se quebraban en la noche, pero no encontraban nada. La búsqueda se extendió hasta la mañana siguiente, cuando la luz del sol reveló el vasto e indiferente paisaje, que parecía guardar su secreto con celo. Con la salida del sol, Don Cayman llamó a unos contactos en Carabinero para que los ayudaran con la situación. Equipos de rescate, profesionales equipados para la montaña, con perros entrenados, se enviaron al cerro. Recorrieron la zona metódicamente, buscando cualquier rastro. Lo único que encontraron, horas después, fueron trozos de tela, restos de la ropa de Christian, esparcidos en un área rocosa, y una zapatilla suelta, rota y con rastros de algo oscuro. Max sabía, con una certeza que le helaba la sangre, quién había hecho eso, que era esa criatura encorvada. Pero la policía, con pragmatismo, aludía el ataque a un puma, el león de las montañas de las leyendas rurales, una explicación lógica y recurrente para los ataques en zonas remotas, pero que a Max le sonaba a mentira. El día se hizo eterno, una sucesión interminable de patrullas policiales que iban y venían, de preguntas que nadie podía responder con certeza, de rostros preocupados y ojos llorosos que no podían contener la angustia. La noticia de la desaparición de Christian se extendió por el pueblo. Finalmente, al atardecer, los equipos de búsqueda, incluyendo helicópteros que habían peinado la montaña desde el aire con sus potentes focos, se rindieron. La oscuridad volvía a caer sobre Chumaco, esta vez cargada no solo de miedo, sino de una desoladora tristeza y la aterradora incógnita de un niño desaparecido, engullido por la montaña. La montaña había reclamado algo, un precio terrible por su incursión. Y el verano, el que había comenzado con risas y juegos inocentes, se había teñido de una tragedia que el tiempo nunca podría borrar, un recuerdo constante de una promesa rota y un horror inimaginable. Los años pasaron, uno tras otro, dejando una estela de nuevas experiencias y cambios en las vidas de todos. Pero para Max y el resto de su familia, aquel día de verano en Chumaco jamás se desvanecería. Se incrustó en sus almas, transformando lo que había sido un paraíso de juegos y risas en un recuerdo doloroso, teñido de misterio y una pérdida inconmensurable. La casa de madera desgastada, los campos de duraznos y el imponente cerro, antes escenarios de aventuras inocentes, ahora evocaban una punzada de tristeza, un escalofrío de terror y la sombra de una ausencia. Max, ahora un joven con la sombra de aquel evento en sus ojos,
Sabía lo que había visto, la imagen de aquella silueta humanoide, encorvada y pálida, acechando en la loma bajo la luz fantasmal de la luna, estaba grabada a fuego en su memoria, una pesadilla recurrente. Él sabía, con una certeza que iba más allá de toda lógica o explicación científica, que esa cosa, esa criatura inexplicable, se había llevado a su primo Christian. Cada vez que escuchaba la explicación oficial de un ataque de puma, un nudo de frustración y rabia se formaba en su garganta, una protesta silenciosa contra la incredulidad del mundo. Un puma con esa forma, ese arrastre peculiar, ese olor nauseabundo que aún sentía en su nariz. No, la policía y el mundo podían creer lo que quisieran, podían aferrarse a la lógica, pero Max sabía la verdad. Esa criatura, surgida de las profundidades de la montaña, un ser de pesadilla, había sido la responsable de la desaparición de Christian. El dolor de la ausencia de Christian se convirtió en una herida abierta que nunca cicatrizó del todo. Un vacío que se sentía en cada reunión, en cada chiste que nadie contaba. Las reuniones familiares ya no eran las mismas. Faltaba una risa, una energía, un brillo en los ojos que nadie más podía llenar. La alegría espontánea se había ido, reemplazada por una melancolía que flotaba en el aire. Mario, aunque se recuperó físicamente de su tobillo torcido, llevó consigo la cicatriz física y el trauma emocional de aquella noche, el recuerdo vívido del dolor y el miedo paralizante mientras la oscuridad los envolvía. Mauricio, el pequeño que había sollozado de terror, creció con la sombra de esa criatura en sus pesadillas, temiendo la oscuridad, los lugares solitarios y cualquier sonido inexplicable. La familia, unida en la tragedia y el dolor compartido, buscó consuelo en sus propios medios. Las abuelas encendían velas y rezaban rosarios interminables, implorando por el alma de Christian y por su regreso, aunque sabían que era en vano. Las madres lloraban en silencio, sus lágrimas secándose con el tiempo, pero no el dolor, y los tíos patrullaban el cerro de vez en cuando, con la esperanza quimérica de encontrar algún indicio, aunque en sus ojos se veía la resignación. El misterio de lo que ocurrió con Christian se convirtió en una leyenda susurrada en la familia, una historia que no se contaba a los forasteros, por miedo a la incredulidad o, peor aún, a la burla y el juicio. Max, por su parte, se aferró a su verdad. El verano en Chumaco le había arrebatado a su primo de la manera más cruel e inexplicable, pero también le había abierto los ojos a un mundo que la mayoría se negaba a ver. Un mundo donde las sombras de la montaña albergaban criaturas inexplicables, donde la naturaleza salvaje podía esconder terrores más allá de la comprensión humana y la lógica científica. Y aunque el dolor era inmenso, y la ausencia de Christian una carga constante, una parte de él, la parte que había presenciado el horror, nunca dejó de buscar respuestas, esperando que algún día, la verdad completa sobre la desaparición de Christian saliera a la luz, para que su memoria, y su terror, no fueran en vano. El cerro de Chumaco, majestuoso y hermoso a la luz del día, guardaba para siempre el oscuro secreto de aquella noche de verano, un recordatorio sombrío de que hay cosas en el mundo que desafían toda explicación.